Bien, ahora sí. Les decía que si nosotros nos ponemos a analizar la materia de derecho administrativo, una de las partes, uno de los contenidos de mayor importancia es el acto administrativo. Bien, así que, y es uno de los que en general mayores problemas les causan a la hora de dar el examen. En el examen final, casi siempre, acto administrativo es un tema que se toma porque es de los más importantes, como les decía, la materia, y vemos que muchas veces, no sé, quizás haya que cambiar el material o hacer estas clases más asiduamente para que no tengan problemas con ese tema. La verdad que el concepto de acto administrativo es un concepto bastante abstracto. Si uno no está dedicado a esta materia o no vive de esto, resulta bastante abstracto, ¿bien? Porque el acto administrativo es la forma en cómo se expresa, en cómo expresa su voluntad de la administración. No solamente la expresa a través de actos, sino de un montón de otros actos jurídicos. Ven que de paso voy admitiendo a los que se están uniendo. Como puede ser, yo qué sé, un contrato administrativo, una conducta material, una vía de hecho, un hecho administrativo, pero la verdad que el acto es el que mayor interés genera, tanto desde lo académico como desde la parte judicial. La verdad que nuestro juicio, en nuestro proceso contencioso administrativo, básicamente sigue siendo, después de muchos años, un proceso al acto. Bien. Y la pretensión anulatoria hoy sigue siendo la vedette de los procesos contenciosos administrativos. La pretensión anulatoria es la pretensión judicial por la cual se trata de lograr la declaración de nulidad o de invalidez de un acto administrativo. Bien, imagino que todos han ya leído los módulos correspondientes a este punto, han hecho el trabajo práctico número 2, que no estaba, estaba más orientado hacia los reglamentos que hacia el acto, pero una de las preguntas que hacía era la diferencia entre reglamento y acto administrativo. Vamos a comenzar esto. Yo les voy a leer una definición, que para mí es la más completa que hay de acto, que es la definición del doctor Julio Rodolfo Comadira. El doctor Comadira decía: el acto administrativo es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de función administrativa bajo un régimen jurídico exorbitante, productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Bien, la definición es la más completa que van a encontrar entre los autores. No, hay algunos autores un poco más modernos que la achican, que le eliminan alguna parte, pero a mí me parece que esta es la más interesante. Sí, Carlos. Sí, por ahí creo, no sé si, según mi opinión, dar un ejemplo práctico de Bien. qué sería un acto. Vamos a ir sobre eso. Sí, sí, vamos a ir sobre eso, y de hecho vamos a terminar este encuentro viendo un acto real y viendo los elementos. Un acto administrativo, como les decía, es la forma en que se expresa la administración. Un acto administrativo es, por ejemplo, el que se dicta para contratar a una persona en el Estado. Bien. Un ministro, el presidente, el jefe de gabinete decide contratar un empleado en la administración pública y lo contrata a través de un acto administrativo. Decide cesantear, echar, aplicar una sanción, eso es un acto administrativo. Un juez de faltas decide aplicarles, esto para que sea algo bien palpable, les aplica a ustedes una multa cuando cometieron alguna infracción, y eso es un acto administrativo. Bien, es un acto administrativo de carácter jurisdiccional, tiene algunos otros elementos, pero es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el juez de faltas es un funcionario administrativo. Un pliego de licitación, por ejemplo. El pliego no, lo que sí sería un acto administrativo es la adjudicación. La adjudicación de esa licitación a un determinado contratista sí sería un acto administrativo. Bien, vamos ahora a analizar la definición en distintos segmentos, y ahora vamos a ver, por ejemplo, por qué un pliego no. Arranca Comadira diciendo: es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal. Básicamente el acto es una declaración de voluntad. Bien, una declaración de voluntad que nace de un ente público estatal o no estatal. Bien,
Comadira entendía que entes públicos no estatales son aquellas entidades que no son estatales, que no dependen del Estado, pero que sí tienen un cometido público. Por ejemplo, los colegios profesionales. Bien, los colegios profesionales son entidades que no resultan estatales, no son estatales, el colegio de abogados, el colegio de contadores, al cual seguramente ustedes van a tener que estar en algún tiempo asociados, pero sí tienen un cometido público, sí realizan o ejecutan actividades de orden público, que el Estado, en algún momento de la historia, ha decidido darle esos cometidos a una entidad que no es estatal. Bien. ¿Cuál es la función de los colegios profesionales? Administrar la matrícula o regular la matrícula de los profesionales. Bien. Esa función es una función que constitucionalmente es del Estado, pero que el Estado, las provincias, le han delegado a entidades no estatales. Bien, si son públicas o privadas, es otra discusión. Gisela, tenés el micrófono activado y se escucha... Ahí te silencié. Les decía, ¿qué otros entes públicos no estatales tenemos que ustedes también van a entender rápidamente? Los registros automotores. Bien, cada vez que hacemos una transferencia, compramos, vendemos un auto, vamos a un registro que uno lo ve a simple vista y parecería un ente, algo del Estado. Los registros no son estatales. Bien, están regulados, están controlados, pero no son estatales. Por eso él habla de declaración de un órgano estatal o un ente público no estatal. Y ahora seguimos. En ejercicio de función administrativa. Bien. ¿Por qué en ejercicio de función administrativa? Recuerdan al inicio de la materia que veíamos que nuestra organización constitucional, las funciones del Estado están divididas en tres. Bien. Que se identifican básicamente con tres poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Bien. Cada uno de estos tres poderes tiene una función preponderante. La función del poder legislativo es legislar, dictar leyes, dictar normas de carácter general. La función del poder judicial es la de resolver controversias, decir el derecho, ejercer la jurisdicción. La función primordial del poder ejecutivo es administrar. Por eso nosotros en general van a ver que en los textos hablamos de la administración, muchas veces en vez de hablar del poder ejecutivo. Bien. Ahora, también habrán visto en los primeros módulos que cada uno, más allá de la división de funciones en estos tres poderes, cada uno de los poderes realiza funciones que también son propias de los otros. Veamos algunas. El poder legislativo, ¿qué es lo que hace con mayor profundidad o cuál es su especialidad? El dictado de normas de carácter general. Bien. Pero también juzga. ¿Cuándo juzga el poder legislativo? En el juicio político. Bien, en el juicio político el poder legislativo está ejerciendo una función de otro poder, del poder judicial. Y también tiene función administrativa, porque el poder legislativo contrata personal, función administrativa, compra insumos para su funcionamiento. El poder legislativo tiene que comprar hojas, papeles, cámaras, café, un montón de insumos para su funcionamiento. Entonces también realiza función administrativa. Vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial básicamente, ¿qué es lo que hace? Dictar sentencias, bien, decir el derecho en controversias que le son puestas ante sí. Ahora, ¿realiza función administrativa? Sí, un montón. ¿Cuándo? Cuando compra hojas, cuando compra toner, cuando compra computadoras, cuando alquila un inmueble para que funcione alguna dependencia del Poder Judicial, cuando contrata o despide a un trabajador, cuando aplica una sanción a un trabajador, todas esas funciones de administración. ¿Y realiza función legislativa? Sí, también realiza función legislativa. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando dicta una acordada que establece cuáles son los recaudos para presentar los escritos judiciales. ¿Bien? O cómo se diligencian las celdas. Ahí está ejerciendo, ¿bien?, función legislativa. Y el Poder Ejecutivo también realiza otras funciones que no son solamente la de administrar. ¿Cuándo realiza otras funciones? Por ejemplo, ejerce función legislativa, como habrán visto ustedes en el módulo y en los trabajos prácticos, cuando dicta un reglamento
Cuando dicta un reglamento, dicta una norma de carácter general. Ahí está ejerciendo función legislativa. Cuando aplica una multa, un juez de faltas, cualquier tribunal administrativo, defensa del consumidor, bien, cuando aplica una multa, ¿qué está haciendo? Está ejerciendo una función jurisdiccional. Está aplicando el derecho en un caso concreto. Ahora, si nosotros hablamos de acto administrativo, va a ser la declaración en ejercicio de función administrativa. No va a ser la declaración, por eso el reglamento no es un acto administrativo, no va a ser una declaración de carácter general, abstracta y amplia, que sería un reglamento. No va a ser la aplicación del dictado de un fallo judicial, no va a ser el dictado de una ley. Bien. Pero los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pueden dictar actos administrativos porque los tres pueden emitir declaraciones en ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial contrata a un trabajador, ahí no está ejerciendo función judicial, no está dictando una sentencia, está ejerciendo una función de administración, con lo cual está ejerciendo una función administrativa, está dictando un acto administrativo. Cuando el Poder Judicial hace una licitación para comprar, no sé, computadoras, eso es administrar, es función administrativa, no es dictar una sentencia. Y ahí nuevamente estamos en ejercicio de función administrativa. Y seguimos con la definición. Bajo un régimen jurídico exorbitante. Bajo un régimen jurídico exorbitante. Esto también lo habrán leído en los módulos, estos 8 y 9, no me acuerdo bien cuál es, el ejercicio de este régimen jurídico exorbitante. ¿Por qué se llama exorbitante? Porque exorbita el derecho común, porque está más allá del derecho común, del derecho privado. Bien, el derecho administrativo, si ustedes se ponen a pensar las relaciones entre las personas y el Estado tiene, la administración, tiene potestades mucho mayores que las personas comunes, y ese derecho administrativo le va a conferir al Estado una posición mucho más dominante, si se quiere, que la posición que tienen dos privados en una relación jurídica. Vamos a alguna cuestión básica y sencilla. El reclamo previo. Ustedes, para demandar a una persona privada, bien, si la persona incumplió una obligación, directamente van a la justicia, inician una demanda y discuten el incumplimiento o exigen el cumplimiento de esa obligación en tribunales. En el ámbito administrativo, si el que incumple es el Estado, ustedes tienen que reclamar previamente en sede administrativa. Tienen el reclamo administrativo. Antes de poder llevar al Estado a juicio, van a tener que iniciar un reclamo en propia sede administrativa, es decir, en la casa del Estado, le van a tener que iniciar un reclamo previo. Si el Estado rechaza ese reclamo o hace silencio sobre ese reclamo, ahí recién ustedes lo van a poder llevar a la justicia. El agotamiento de la vía. Ustedes, supónganse que son trabajadores del Estado y llegaron tarde al trabajo, incumplieron con obligación o algo, y el Estado les impone una sanción. Contra esa sanción, si esto pasara en el empleo privado, a mí mi jefe me pone una sanción y yo me puedo ir a los tribunales de trabajo a discutir esa sanción. Ahora, si a mí, mi jefe inmediato en el Estado me impone una sanción, yo no puedo ir directamente a la justicia. Antes voy a tener que transitar un camino largo que se llama agotamiento de la vía administrativa. Es decir, voy a tener que interponer una serie de recursos hasta llegar al órgano más alto al que esos recursos me permitan, y recién ahí, cuando el órgano más alto, de mayor jerarquía, que puede ser el jefe de gabinete, puede ser el presidente, puede ser el gobernador o el intendente, según en el ámbito del Estado en que estemos, recién ahí, cuando ese me diga que no, voy a poder ir a discutir a la justicia. Estas son algunas de las tantas prerrogativas que tiene la administración que los privados no tienen. Por eso dice, bajo un régimen jurídico exorbitante. Bien, ese régimen jurídico administrativo. Vamos, declaración emitida, declaración, emanación de voluntad, por un órgano estatal, tiene que ser un órgano del Estado,
o un ente público no estatal, pero que cumpla funciones estatales. En ejercicio de función administrativa, no una sentencia, no una ley. Una sentencia no es un acto administrativo, una ley no es un acto administrativo. Bajo ese régimen jurídico exorbitante, y seguimos, productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Y acabamos con la última parte de la definición. El acto administrativo tiene que producir efectos jurídicos. Si no produce efectos jurídicos, no es un acto administrativo. Bien. Que el intendente se levante a la mañana, se tome un café y agarre el auto para venir a la municipalidad a trabajar, no es un acto administrativo. Bien, porque eso no produce efectos jurídicos. Ahora, que el intendente le diga a una de las personas que trabaja con él, anda a fijarte si arreglaron tal calle, eso ya tiene un efecto jurídico, porque ya está dando una orden para la que esa persona realice algún cometido. Bien, tiene que tener sí o sí un efecto jurídico. Y esos efectos jurídicos tienen que ser directos e individuales respecto de terceros. ¿Por qué individuales? Porque en el acto administrativo, y esa es una de las grandes diferencias con los reglamentos, el destinatario del acto es individual. Es Juan Pérez. Díctase la cesantía de Cristian Milasincic en su cargo de profesional superior. Bien, ese acto administrativo sobre quien produce efectos jurídicos es sobre mí, sobre un individuo. A diferencia del reglamento, recuerdan el del trabajo práctico, el del COVID, establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿De quién? De todos. De cualquier persona que llegue al país tiene que cumplir esa norma. En el acto administrativo el destinatario es o individual, una sola persona, o pueden ser más de uno, pero están determinados al inicio. Bien, si esto fuera una universidad estatal y yo dictara un acto, que soy el rector y dicto un acto que digo, los alumnos de la materia Derecho Público de la carrera de Económicas del año 2023 no han incumplido con tal obligación y tienen una sanción tal. Bien, eso es un acto administrativo, ustedes me dirán, pero no hay ahí un efecto individual, no hay un destinatario individual. No, va a haber 57 destinatarios, que son los que están inscritos en la materia. Pero esos destinatarios son conocidos al momento de dictar el acto. Esos actos, algunos los llaman actos pluriindividuales. Bien. ¿Por qué no es un reglamento? Porque en el reglamento los destinatarios son desconocidos al inicio del dictar el acto. Son todos los que entren dentro de esa norma. Y este reglamento va a tener una vocación de continuidad. El reglamento es mucho más parecido a una ley que a un acto administrativo. Y los efectos jurídicos directos es porque el dictado del acto impone un efecto jurídico de manera directa. Se dicta el acto y el efecto jurídico es directo, no es indirecto. ¿En qué podríamos ver alguna otra actuación de la administración que no sea un acto administrativo? Por ejemplo, cuando se hace un dictamen, cuando se hace una consulta. Carlos hacía referencia al un pliego de bases y condiciones en una licitación. Una licitación es un proceso de selección de un contratista. Bien. El Estado Nacional necesita comprar, no sé, computadoras y inicia un proceso de selección para comprar 10.000 computadoras. Y se van a presentar un montón de personas para tratar de venderle esas 10.000 computadoras. Bien, ese proceso va a iniciar con un pliego de bases y condiciones que va a decir cuáles son las características de las computadoras, cómo se tienen que entregar, en qué momento, cómo se van a pagar y demás. Ustedes, oferentes, van a hacer una cotización. Mire, yo le cotizo la computadora a 200.000 pesos. Bien. Y después va a haber una comisión que va a decidir entre todos los oferentes cuál es la mejor oferta o cuál es la oferta más conveniente. Pero esa comisión va a sugerirle a la persona que tenga la competencia para decidir, al que va a dictar el acto, cuál es de los oferentes es el que presentó la oferta más conveniente. Entonces le puede decir, mire, de todos los que se presentaron, Hewlett Packard HP es el que presenta la oferta más conveniente. Ahora, el que decide, en este caso,
el ministro de Economía puede optar por seguir ese consejo que le dieron y adjudicar a Hewlett Packard, o decir, no, la verdad que queremos cambiar todo el sistema operativo y queremos pasarnos a Apple. Entonces vamos a elegir la oferta que nos hizo Apple, aun cuando las computadoras sean un poco más caras. Bien. Entonces, vamos ahí a lo de los efectos jurídicos directos. El dictamen de esa comisión asesora, ese consejo, no tuvo un efecto jurídico directo. ¿Por qué? Porque la comisión dijo, las mejores son las HP. Bien, pero el funcionario que tenía competencia para decidir, el ministro, dijo, vamos a comprar Apple. Bien, entonces, ahí estaríamos ante un dictamen, ante un tipo de actuación, pero no un acto administrativo. ¿El acto administrativo cuál sería? El acto que dicta el ministro diciendo la adjudicación de las 10.000 computadoras va a ser a la firma Apple por tal suma. Bien, ese sería el acto administrativo. Vamos a rápido repasar los elementos esenciales del acto. Perdón, y ahí en ese caso, en ese caso, por ejemplo, Hewlett Packard puede pedir la impugnación del acto o hacer un planteo de nulidad, digamos. Exacto, exacto. Sí, sí. En el tema ¿Por qué no convendría o por qué no podría impugnar el dictamen? Porque el dictamen no tiene efecto jurídico directo. Bien. Imaginen ustedes que Apple impugnara el dictamen y después el ministro termina adjudicándole a Apple. ¿Qué sentido tenía impugnar el dictamen? Bien, si no tiene efecto jurídico directo. Por eso, el acto administrativo tiene un destinatario individual, en este caso Apple, que es quien resulta adjudicatario, y también de la misma forma todos los que no resultaron adjudicatarios, todas las ofertas que son rechazadas. Bien, en ese caso, todos estarán legitimados para, en todo caso, recurrir, impugnar o plantear la nulidad de ese acto si es que lo entendieran pertinente. Otra de las cuestiones importantes del acto administrativo son los elementos esenciales. El acto administrativo, para ser válido, debe reunir ciertos elementos, ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Cuando yo les hablo de la ley, les hablo de la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.549, Decreto Ley 19.549. Si ustedes se van al artículo séptimo, en ese artículo séptimo, en el séptimo y el octavo, perdón, en el séptimo ahí están 6 de los requisitos y el otro está en el octavo. Van a ver cuáles son los elementos esenciales del acto. El acto, para ser válido, tiene que contener estos elementos esenciales y no pueden estar vulnerados, no pueden estar atacados por... Después vamos a ver otras cuestiones, que es el sistema de nulidad de los actos administrativos que impone la inexistencia o cuando hay algún vicio sobre alguno de estos elementos esenciales. Eso es lo que quiere decir, no puede estar viciado estos elementos esenciales. Los elementos esenciales los vamos a ir pasando rápidamente, pero ustedes los tienen bien detallados en los módulos, así que no se hagan problema. El primer elemento esencial es la competencia, el primero que señala la ley. Se lo voy a leer. Requisitos esenciales del acto, dice. Son requisitos esenciales. Primero, competencia. Ser dictado por autoridad competente. Bien. La competencia es a la administración pública, la asignación de atribuciones que tiene cada uno de los órganos. Bien. La competencia se divide: competencia en razón de la materia, competencia en razón del territorio, competencia en razón del tiempo y competencia en razón de la jerarquía. Cuando nosotros hablamos de competencia, esto en el ámbito privado sería algo parecido a la capacidad. Bien. Yo digo, ustedes imagínense, la competencia es las atribuciones que tiene cada órgano, que en general están dadas o constitucionalmente o a través de una ley. Por ejemplo, pensemos rápidamente. ¿Será competente el ministro de Salud para disponer la cesantía, es decir, que expulsen a un trabajador del Ministerio de Economía y Hacienda? No, seguramente no. Si el trabajador fuera de su ministerio, ¿será competente? Y sí, probablemente. Bien.
¿Por qué? Porque una de las competencias del ministro es la organización de la planta de trabajadores de su ministerio. Entonces, un acto que ordene la cesantía por abandono de servicio de un médico del Hospital Posadas, seguramente tendremos un acto dictado por un funcionario competente, si lo dictó el ministro de Salud. Ahora, si ese mismo acto dispusiera la cesantía de un trabajador del, no sé, Registro Nacional de las Personas, que no depende de la órbita de su ministerio, quizás el acto está bien dictado, se siguió el procedimiento y demás, pero él no sería competente. Lo mismo tenemos, esta sería competencia en razón de la materia, competencia en razón del territorio. ¿Podrá disponer una multa por una infracción de tránsito cometida en Mar del Plata el juez de falta de Dolores? No. El juez de falta de Dolores podrá disponer la aplicación de una multa ante una falta cometida en el partido de Dolores, pero no en el partido de General Pueyrredón. En razón de la materia, ¿sería competente? Sí, los jueces de falta imponen sanciones, entre otras cosas, contra falta de tránsito, pero territorialmente no sería competente. Bien. En razón del tiempo. En razón del tiempo puede ser o porque el funcionario haya cumplido ya su mandato. Alberto Fernández podrá dictar actos administrativos seguramente hasta el 10 de diciembre de 2023, pero no más allá de esa fecha. Un día antes será competente, en razón del tiempo, un día después seguramente sea incompetente. Lo mismo, este es un ejemplo bastante burdo para que se entienda, pero esto donde se da muchas veces cuando hay alguna designación transitoria de un funcionario o algún funcionario que es nombrado interventor por un lapso temporal de algún ente estatal, de algún organismo, su competencia va a durar el tiempo que dure esa intervención. Bien. Y en razón de la jerarquía, está dada, como ustedes saben, la organización administrativa es una organización de carácter jerárquico. Bien, en el ámbito nacional, la cabeza es el presidente, en el ámbito provincial, el gobernador, y en el ámbito municipal, el intendente. Bien. El funcionario puede ser competente en razón de la materia. Era el ministro de Salud, sí. En razón del tiempo, está designado, está dentro del periodo de su designación, sí. En razón del territorio, estamos hablando de una licitación de carácter nacional, pero quizás no en relación a su jerarquía, porque el monto de esa licitación hacía que quien debiera adjudicarla fuera el presidente, o el jefe de gabinete, y no él. Entonces, será competente en todos los otros puntos, pero no en razón de la jerarquía. Y la competencia vamos a analizarla en razón de cada uno de estos 4 elementos. ¿Por qué? Porque algunos hacen que el acto dictado por funcionario incompetente sea nulo de nulidad absoluta, y otros hacen que el acto pueda ser subsanado. En el caso de incompetencia a razón de la jerarquía, el acto puede ser subsanado cuando el superior ratifica. En el caso de las sanciones, suele pasar esto, que en las sanciones directas, según el cargo que uno tenga, en el ámbito nacional, provincial o municipal, puede aplicar una sanción mayor o menor. Bueno, si yo aplicara una sanción a mi cargo, mayor a la que mi cargo puede aplicar a un trabajador, esa sanción en principio sería nula, porque yo, por ejemplo, por mi cargo puedo aplicar 5 días de suspensión y le apliqué 10 al trabajador. Ahora, si el ministro me ratifica esa sanción y el ministro puede aplicar 10 días, esa nulidad va a ser relativa y el acto va a tener nuevamente vigencia. Va a ser nuevamente un acto perfecto. Bien. Competencia, ya la vimos. Causa. Deberán sustentarse los actos en los hechos y antecedentes que les sirvan de causa y en el derecho aplicable. Bien. La causa está compuesta por los antecedentes de hecho y derecho que motivaron el dictado del acto. Es decir, la norma aplicable y los hechos, la plataforma fáctica que me llevaron a dictar ese acto administrativo. Imagínense que si el acto administrativo es imponerles una sanción de multa por haber pasado un semáforo en rojo, la causa será los hechos que ustedes venían circulando por determinada calle, a determinada hora, que en una intersección hay un semáforo, que el semáforo estaba en rojo y ustedes lo pasaron. Que los paró un agente, que constató esa infracción. Bien, estos eran todos los hechos que dan pábulo al dictado del acto administrativo. Y los
Y los antecedentes de derecho serán la Ley Nacional de Tránsito, que en el artículo tal establece que para la persona que pase un semáforo en rojo se puede aplicar una determinada sanción. Bien, ahí tenemos la causa, antecedentes de hecho y antecedentes de derecho. La causa está íntimamente vinculada con otro elemento esencial del acto, que es la motivación. Bien, la motivación es, de alguna forma, la explicitación de la causa. Es decir, es poner la causa, transcribir la causa, escribir la causa en lo que en los actos administrativos comúnmente se denominan los considerandos. Bien, es decir, por escrito, cuáles fueron esos antecedentes de hecho y de derecho que me llevaron al dictado, a la toma de esa decisión, al dictado de ese acto administrativo y a tomar esa decisión. Nos quedan 2 minutos 50 en este Zoom, vieron que los Zoom son de 40 minutos. Yo lo que les pido es que se vuelvan a reconectar con el mismo link y continuamos. La clase va a durar 20 minutos más y nada más, y ya los dejo. Pero quiero terminar con todos estos conceptos teóricos y después ir a un acto administrativo y ver cada uno de estos elementos esenciales dentro de un acto real. Entonces, les decía, la motivación es los motivos, el por qué se dictó ese acto administrativo. Nosotros decimos siempre que para el dictado de un acto administrativo hay un íter lógico que el funcionario sigue en su cabeza, que dice, pasó esto, pasó esto, pasó esto, entonces yo dicto este acto administrativo. Yo dispongo, yo decreto, yo ordeno esto. Bueno, eso que le llevó al dictado del acto tiene que estar establecido en ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo defenderme. Bien. Los hechos, esos antecedentes de hecho y de derecho que me llevaron a dictar el acto, tienen que estar escritos en el acto. Bien, tienen que estar establecidos en el acto, porque esa va a ser una de las formas en que yo pueda después ejercer mi defensa. Si no, no me voy a poder defender. Bien. Si ustedes llegan a su casa y su esposo o su esposa empieza a gritarles y a revolearles cosas, y ustedes no saben por qué, jamás se van a poder defender de ese hecho. Entonces, momento, ¿por qué estás enojada? Porque me dijiste que venías a tal hora y viniste a tal hora. Porque pasó tal cosa, por esto y por esto. Esa es la motivación. Bien, el acto para ser válido debe estar debidamente motivado. Y esos antecedentes de hecho y esos antecedentes de derecho tienen que estar expresados por escrito. ¿Por qué adjudicamos a Apple cuando las computadoras valen $1000 y no a HP cuando las computadoras valen $400? Y ahí tendrá que escribir el ministro, tendrá que decir, mire, el sistema operativo de Apple es mucho más sólido, hemos tenido 2 millones de problemas con el sistema operativo que llevan las HP, las computadoras Apple duran 5 años más en general que las HP, por eso, aunque resulten más caras, vamos a adjudicar a Apple. Bien, ahí estaría motivando, diciendo por qué tomo una decisión y no otra. Ya se está por cortar, nos volvemos por favor a reconectar. Otro de los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento. Bien, el procedimiento es la serie de actos y hechos materiales concatenados que dan lugar a ese acto administrativo. El procedimiento es fundamental. El procedimiento es, por un lado, le marca a la administración cómo tiene que hacer para dictar